una de las películas más controversiales de su tiempo, pasando por infinidad de dificultades y censura, sentenciando a su director y la obra quedando en el olvido. Y así es como desbloqueamos el siguiente cuadrito con nada más y nada menos que... Antes de empezar con la película es importante que conozcamos el contexto. Primeramente es preciso hablar del director, por qué su cine es como es. Charles Albert Browning Jr., o mejor conocido como Tod Browning, nació en Louisville, Kentucky el 12 de julio de 1880. Desde pequeño a Browning le gustaba montar obras de teatro en el jardín trasero de su casa y se veía fascinado por el circo y la farándula. A la edad de 16 años huyó de su casa, encontrando estadía en circos y carnavales donde trabajaba como payaso, contorsionista, asistente de mago, entre otros, cambiando su nombre a Tod. Así estuvo durante un tiempo hasta que en 1905 se cambió al vodevil, haciéndola de actor, mago, bailarín, etc. Más tarde, Browning conoció al director David Griffith y en 1909 Browning ya estaba trabajando como actor de comedia para él. Browning y Griffith siguieron trabajando, donde incluso Tod salió como extra en la película Intolerancia de 1916. Bueno, Browning no era perfecto y fuera de las infidelidades también tenía problemas con el alcohol. En una ocasión tuvo un accidente automovilístico, donde se estrelló en un cruce contra un tren en marcha. En el carro también iban los actores Elmer Booth y George Seigman, con los que había estado tomando. Booth falleció, mientras que Browning y Seigman quedaron simplemente muy heridos. A partir de este momento, Browning se alejó parcialmente del cine, prefiriéndose enfocar en escribir guiones, volviendo a trabajar en películas hasta 1917. A su regreso parecía que algo había cambiado. Si antes sus películas eran dirigidas hacia la comedia, ahora lo hacían con un tono más crudo, enfocándose en melodramas, con temas como crimen, culpabilidad, etc. Siempre buscando lo extraño hasta cierto punto. Una vez retomando su carrera como director, volvió a trabajar para la Metro Picture Corporation, dirigiendo varias películas que fueron Peggy, The Will of the Wisp de 1917, The Jury of Fate de 1917, The Eyes of Mystery de 1918 y Revenge de 1918. Y en 1918 Browning abandonaría la Metro para irse a la Bluebird Productions. En aquella productora conocería a Irving Thalberg, pero no solo a Thalberg, también conocería al maestro Lon Chaney. De él hablaremos en alguna otra ocasión. Anteriormente les comenté que Browning se escapó de su casa para trabajar en circos. Por lo tanto, Browning era afín a las temáticas circenses. Esto quedó demostrado a lo largo de su carrera como director, haciendo varias películas con esta temática. Algunos ejemplos serían The Unholy Tree de 1925. En esta película aparece, como no, su actor fetiche de Browning, el maestro Lon Chaney. El caso sería que en esta película también aparece Harry Earls, interpretando a un bebé. El punto es que Harry y Browning se conocerían y trabajarían juntos por primera vez. También la película The Show sería de temática circense y The Unknown de también 1927. Aquí las fechas están un poco mezcladas, pero lo importante es que el actor Harry Earls le recomendaría a Browning leer la obra Spores de Todd Robbins. Una vez leído, Browning le dijo a la Metro-Goldwyn-Mayer que comprara los derechos del cuento. La MGM compró los derechos y esperó a que Browning terminara su compromiso con la Universal. Pequeño contexto. Por aquellos años 30, Browning estaba trabajando con una de las películas de vampiros más famosa del mundo, que fue Drácula del año de 1931. I am Drácula. Ya hablaremos de ella en otro momento. Al terminar esta película, Browning se iría de la Universal para regresar a la Metro-Goldwyn-Mayer para filmar Freaks. Algunos ejecutivos de la MGM no les entusiasmaba la idea de adaptar Spores, debido a que no tenían a Lon Chaney para darle consistencia. Pequeño contexto dentro del pequeño contexto, Lon Chaney ya había fallecido a este punto. Y para esto, Irving Thalberg, quien era el jefe de la Metro en ese tiempo, fue indispensable para darle esa libertad creativa a Browning. Freaks se convertiría entonces en su obra definitiva, capaz de superar a Drácula en cuanto al terror. A la par, la MGM también haría esta película de Freaks para competir contra el creciente cine de monstruos de la Universal. Tras la finalización del guión, se cuenta que el escritor, al llevarle el script a Thalberg y leerlo, este apoyó la cabeza sobre sus manos y dijo: en fin, pedí algo horrible y supongo que ya lo tengo. Posterior a esto, Ben Piazza recorrería varios circos de Estados Unidos para buscar a los posibles intérpretes de la película. Una vez conseguidos y reunidos, las tensiones entre los Freaks eran evidentes. En la vida real no eran tan unidos como la película lo hacía ver.
Brother, aunque sobre todo los freaks, Browning pareció haberle tomado mayor estima a Johnny Eck, diciéndole que lo quería siempre a su lado. Para seguir avanzando es importante que conozcamos a sus protagonistas tan particulares, Harry y Daisy Earls. Los protagonistas de esta cinta eran hermanos, habían nacido en Alemania con el nombre de Kurt e Hilda respectivamente. Ambos eran parte de un cuarteto llamado The Doll Family, conformados por Harry, Tiny, Gracie y por supuesto Daisy. Obvio, como lo dice el nombre, estos sí eran hermanes. La familia participaría también como habitantes de Munchkin Land en la película El Mago de Oz de 1939. Pero para esta película de Freaks, Harry interpreta a Hans y Daisy a Frida. Para el papel de Cleopatra, Thalberg había pensado en Myrna Loy, pero al momento de ella leer el guión, esta se horrorizó, negándose rotundamente. En su autobiografía cuenta cómo le rogó a Thalberg para no interpretar ese papel. Para su sustitución, llamaron a Olga Baklanova, una actriz rusa quien calzaba perfecto con la descripción que Robbins había hecho en su cuento Spores. Olga quedó intrigada por el guión, pero Browning no la consideró seriamente hasta que se la presentó a los Freaks. Al principio se sentía incómoda, pero ahí conoció a Harry Earls, con el que se entendió mejor, ya que ambos hablaban alemán. Para el papel de Venus se anunció a la prensa que la interpretaría la actriz Jean Harlow, pero en lugar de ella el papel se lo quedó Leila Hyams, una actriz respetada, pero que aún no era una gran estrella. De cualquier forma, ella también es de mis personajes favoritos. Pasamos entonces a Wallace Ford, quien fue el encargado de interpretar a Frozone, y este también es de mis personajes favoritos. Para el papel de Hércules se consideró a Victor McLaglen. Este había interpretado ya a Hércules en la película The Unholy Tree, pero al final este fue sustituido por Henry Victor. A partir de este punto podemos empezar a hablar de los freaks secundarios. Son muchos, así que solo demos un rápido vistazo. Peter Robinson, conocido como el esqueleto viviente. Su única aparición fílmica fue en Freaks, de ahí participó brevemente en Broadway, pero la mayor parte de su vida la pasó en circos y carnavales. Martha Morris y Frances O'Connor. Ellas dos interpretaron a las mujeres sin brazos. Ambas habían nacido sin sus extremidades superiores. Ninguna de las dos tuvo mucho tiempo en pantalla, pero de lo poco que conocemos de Frances es que era muy hábil con sus pies. Ella tejía y cosía como pasatiempo. Johnny Lee Snow, Elvira Snow y por supuesto Simon Metz, mejor conocidos como los Pinhead o cabeza de alfiler, aunque el término correcto es microcéfalos. De estos tres, el más entrañable sin duda alguna fue Slitsy. Este era varón, aunque le ponían vestido para meterle más misterio a su persona. Y este, Slitsy, es mi personaje favorito de toda la cinta. Prince Randian, mejor conocido como el torso viviente, el hombre serpiente, la oruga humana, entre varios otros que se le ocurrieran al presentador. Este había nacido sin brazos ni piernas, aunque el término correcto es síndrome de tetramelia. Su única participación en largometrajes fue Freaks. Pese a sus obvias limitaciones, se casó, tuvo 3 hijas y un hijo. Hablaba 4 idiomas: hindi, inglés, francés y alemán, muriendo a la edad de 63 años. Daisy y Violet Hilton, las hermanas siamesas. Ellas fueron de las pocas personas freaks en tener carreras fuera de los circos. Eran bastante talentosas, hacían vodevil, normalmente en el ámbito musical, y participaron en otra película llamada Chain for Life. Pese a su exitosa carrera, eran explotadas, tratadas como esclavas prácticamente por sus tutores, hasta que decidieron emanciparse. Al final, terminaron trabajando atendiendo una verdulería, muriendo al mismo tiempo en 1969, solas y olvidadas. Never say you'll never fall in love. Ellas también son de mis personajes favoritos. Johnny Headhart o Johnny Eck, mejor conocido como Half Boy o medio hombre. Este tenía un mellizo llamado Robert. Él no tenía ninguna discapacidad, pero Johnny padecía de síndrome de regresión caudal. O sea, él sí tenía piernas, solo que no estaban desarrolladas. Johnny tuvo acceso a buena educación, venía de buena familia. Pese a ello, Johnny terminó trabajando en el mundo del espectáculo, aunque fue estafado varias veces por sus representantes. Cuando conoció a Browning, ellos congeniaron bastante bien. Johnny fue el único que dijo haber disfrutado la experiencia de haber filmado Freaks. Angelo Rosito o Little Angelo, posiblemente el más exitoso de todos los Freaks. Pese a todo, su carrera siempre se mantuvo en auge, o al menos estable. Por mencionar alguna de sus tantas apariciones en largometrajes, lo tenemos en Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, 3, 2, For God's sake, what now? Bull Run, Barter Town. El Mago de Oz, y un sinfín más de apariciones. Pero no solo participó en películas, también apareció en series, pero si las mencionamos todos no acabaríamos nunca. Cucú o la chica pájaro, realmente no hay mucha información de ella, más que sufría de una afección ósea llamada síndrome de Seckel. Tenía también graves problemas de visión. Su distintivo era su traje, que parecía un pájaro, y se ganaba la vida trabajando en circos. Elizabeth Green, otra chica pájaro, o conocida también como la mujer cigüeña. Ella no tenía ninguna anomalía física, digamos que solo tenía un aspecto algo peculiar. Le agregaron un disfraz de pájaro, una pluma en la
cabeza y listo, tienes a tu fenómeno de gancho. Josephine Joseph, mitad hombre, mitad mujer. De Joseph tampoco hay mucha información, no se sabe si realmente si era hermafrodita o si era hombre o si era mujer, no sabemos ni dónde nació ni siquiera cuál era su nombre real. Su única participación fue en Freaks y después de 1932 se alejó del ojo público. Y por último, Jane Barnell o Madame Olga, o también conocida como la mujer barbuda. Trabajó en varios circos y como su única participación en largometrajes la tenemos en Freaks. Ella fue la más rejega ante la experiencia de filmar la película, diciendo que la cinta era un insulto para los artistas circenses de todas partes. Les dejo en la descripción igual un documental acerca de todos los Freaks por si les interesa conocer más de ellos. Bueno, la producción de la película empezaría en octubre de 1931 y duraría 36 días, estrenándose finalmente un 20 de febrero de 1932. Muy bien, después de todo este contexto, podemos empezar con el resumen de Freaks de Todd Browning del año de 1932. Hay muchísimas versiones de esta película, así que dependiendo de cuál sea la que veas, la duración de esta puede variar unos cuantos minutos. Tal cual como la película no cambia. Bueno, una versión sí, algo así. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Bueno, la película inicia con un presentador hablando al público, contándoles que hay seres que nacieron con rasgos monstruosos, pero aún así se cuidan entre ellos, y que ofender a uno significa ofender a cada uno de ellos, dando paso para presentar una de tantas atrocidades vivientes. El público se acerca a observar, y todas las personas se exaltan. El presentador les cuenta la historia, diciéndoles que en el pasado aquella aberración era una chica muy atractiva, así dando comienzo a la historia principal. La historia comienza con Cleopatra. Ella está haciendo la de trapecista mientras que Hans, el enano, la observa desde abajo junto a su prometida Frida. Frida le menciona que se pone un poco celosa de que Hans observe y halague tanto a Cleopatra. Hans solo le dice que no sea tonta y que no se preocupe. Termina el show de Cleo, ella baja y nota que Hans la observa. Le habla bonito a Hans, todo enfrente de Frida. Para Frida es evidente que trae algo entre manos, y Hans, al igual que en el libro, se enoja si siente que se burlan de él. El show de Frida comienza. Cleopatra se despide de Hans diciéndole que vaya a verlo después para beber algo. Hans asiente y entra al escenario. Después de esto hay varias escenas donde se muestran a los Freaks, en donde son víctimas de burlas y malos tratos. Después de mostrar la cotidianidad en la vida de los Freaks, la escena cambia a Cleopatra hablando con Hans, y de igual forma Cleo se portaba coqueta con él. En esta ocasión ella le pediría dinero prestado, a lo que Hans, siendo muy imbécil, le dijo que sí y que se lo llevaría a su camarote. Se corta la escena. Ahora se encuentra Venus discutiendo con Hércules. Se están separando. Venus está recogiendo sus cosas y se va del camarote de Hércules. Una vez saliendo, empieza a descargar todo su odio en un payaso que estaba por ahí. Después el payaso va a reclamarle a Venus. El payaso era Frozo. Discuten un poco, pero Venus solo quería desahogarse. Al final, parece que ella se interesa en él. La escena cambia a Hércules caminando cuando es interrumpido por Cleopatra. Conversan y Cleo lo invita a pasar a su camarote. Se besan, pero en la puerta observaba a Josephine Joseph, mitad mujer, mitad hombre. Aunque siendo honestos, eso sí era muy raro, como por qué estaba viéndoles. Cambia la escena. Cleo y Hércules conversan acerca de una canasta de fruta que le dio Hans a ella, diciéndole que a la otra le dirá que le gusta la champaña. Hans entonces llega al camarote, pero Cleo le dice que venga luego. Cleo y Hércules se burlan. Ahora Frida y Venus conversan, pero Frida se encuentra dispersa. El caso es que decide contarle que Cleopatra va tras de Hans y que por ello se encuentra preocupada. Cambia la escena. Frozo y Venus se hacen pareja, Cleopatra y Hans se hacen más cercanos. Después de todo esto, Frida va a ver a Hans a su camarote. Le quiere hacer entrar en razón de que Cleopatra no es una buena opción, que para ella solo es alguien de quien burlarse. Hans le pide perdón por haber herido sus sentimientos, de una forma muy pobre, pero lo hace, y al final le dice que ya no se preocupe por él. Frida siente porque ella solo quiere que Hans sea feliz. ¿Ven cómo se supone que puede empatizar con ese mugroso? No se puede. La escena cambia al camarote de Cleopatra. En él están Cleo y Hércules, hablando acerca de un collar que Hans le había regalado, preguntándose de dónde sacará el dinero. Al final de cuentas, Cleo solo busca aprovecharse de Hans, pero él es tan tontote que no se da cuenta. Entonces, alguien toca la puerta. Ambos creían que era Hans. Hércules se esconde y Cleo le dice que pase, solo para darse cuenta que en realidad era Frida quien había ido. Ella pasa. Frida quiere hablar con ella acerca de Hans, pidiéndole de favor que no se aproveche de él. Cleo, con tono enojado, solo busca molestarle, pero Frida abre de más la boca y le comenta acerca de la herencia que Hans acaba de recibir. Cleo no lo sabía, pero ahora que sí, no dejaría pasar la oportunidad. Frida busca persuadirla para que no busque solo aprovecharse de Hans. Finalmente se retira del lugar. Hércules sale de su escondite y junto a Cleo hablan acerca de la fortuna de Hans. Cleo se propone a casarse con él. Total, los enanos no son gente fuerte y podrían enfermar. Tan solo habría que acelerar el proceso. Pasó el tiempo. Cleo y Hans finalmente se casarían. Harían una fiesta para celebrar su unión. En ella estarían todos los Freaks, Madame Tetralini, Hércules y obvio Cleo y Hans. Y aquí Cleo aprovecharía para empezar a envenenar a Hans, dándole de beber de una botella adulterada. Todos son burlas por parte de Cleo, pero Hans es incapaz de darse cuenta, hasta que Cleo y Hércules se besan enfrente de él. Por fin había caído en cuenta. Frida, quien observaba a lo lejos, triste, decide retirarse, yendo detrás de ella Madame Tetralini para consolarla.
hablarle, así dando pie a la siguiente escena, que si solo se las contara no sería justo ni para el elenco, ni el director, ni para ustedes, así que disfruten. A loving cup, we accept a one of us. Gooba gobble, gooba gobble. Después de tanto, por fin Hans cae en cuenta de todo lo que estaba pasando, diciendo que no culpa a Cleo ni a Hércules, sino se culpa a él mismo por no darse cuenta de que para Cleo solo era alguien de quien burlarse. Le da como una rabieta y después de reír tanto cae desmayado, pero por la ventana observaba Little Angelo, dándose cuenta de todo lo que realmente estaba pasando. Cleo lleva a Hans a su camarote y en las sombras también observaba el torso viviente. Al siguiente día, un médico va a revisarle. Le comentan que fue un caso de envenenamiento. Todas las personas sospechan de Cleo y Hércules, y Venus es quien va a confrontar a Hércules. Él se hace el desentendido, intentando agredirla, pero se detiene al ver a los freaks observándole. Ahora los freaks se ponen atentos de todo lo que hacen Cleo y Hércules, no les quitan la mirada de encima. Cleo prepara la medicina de Hans, pero pone algo más aparte del medicamento, obviamente, veneno. Hans finge ignorancia, pero ya no será engañado de nuevo. Finge tomar la medicina y se despide de su esposa. Little Angelo entra entonces al camarote de Hans. Se ponen de acuerdo para actuar esa noche. Los freaks estarán preparados. Empieza entonces el traslado del circo. Es una noche tormentosa. Hércules agarra su sombrero y sale de su camarote. Mientras tanto, Frida y Frozo conversan en un camarote. Ella le comenta que escuchó como Hércules le decía a Cleo que Venus sabía demasiado. Frozo le agradece y se va de ahí. En el camarote de Hans, aparte de él, están Cleo, Little Angelo, Halfboy y el arrojador de cuchillos. Cleo los hace irse, pero Hans se niega. Finalmente confronta a su esposa. Le dice que le entregue la botella negra. Ella alza la mirada solo para ver al arrojador sacar su navaja. Voltea a ver a Halfboy, quien saca su arma. Cleo se asusta y le entrega la botella a Hans. Ahora Hércules, quien había salido de su camarote a mitad de la tormenta, llega al camarote de Venus con toda la intención de agredirla. Está a punto de entrar cuando llega Frozo a salvar la noche. Pelean, el camarote se detiene por la tormenta y el camino irregular. Hércules ahorca a Frozo y ahora es el arrojador de cuchillos quien lo salva, arrojándole un cuchillo en la zona abdominal de Hércules. Ahora una gran cantidad de freaks van tras de él para desvivirlo. Del otro lado, el camarote donde iban Hans y Cleo se voltea. Ella sale huyendo del lugar, pero los freaks no se iban a rendir tan fácilmente. La persiguen en medio de la tormenta y la zona boscosa, terminando con la siguiente escena. Y fin. Bueno, no, originalmente así acababa la película, pero tras la mala recepción de la película decidieron hacer un final más dulce, aunque realmente parece más un postcréditos que la escena final. Como sea, en esta, Hans ya se encuentra en su mansión con su mayordomo, que le dice que lo buscan unas personas. Hans le dice que no recibe a nadie, pero ellas ya habían entrado. Eran Frozo, Venus y Frida. Frida solo quiere hablar, Hans no le quiere ver, le da pena. Ya cuando llegamos a este punto puedo empatizar más o menos con Hans, pero no del todo. Frida habla, Frozo y Venus se van. Hans abraza a Frida, llora. Ella lo consuela, diciéndole que no llore, que ella lo ama. Y así es como ahora sí llega el fin de esta película. Definitivamente, este filme me hace sentir cosas de chica. Fuera bromas, en serio, vaya maldita obra maestra. Pero bien, ¿ahora qué fue de la película? ¿Qué fue de su legado? La película tuvo una recepción espantosa. Tuvo un preestreno donde causó mucha controversia. La anécdota más conocida es de una mujer que se horrorizó tanto que le provocó un aborto, procediendo a demandar a la productora. Aquí no hay certeza, parece ser más una leyenda o un truco publicitario. Irving Thalberg, al ver la mala recepción, hizo varios cortes a la película. Agregaron incluso un texto al inicio de la película para dar a entender a la audiencia de qué iba esta. Y dice así: antes de proceder con la demostración de la siguiente inusual atracción, algunas palabras se deben decir alrededor de este tema asombroso. Créalo o no, es tan extraño como parece. En épocas antiguas, cualquier cosa que fuera distinto de lo normal se consideraba un presagio de mala suerte o representación del mal. Dioses de la desgracia y de la adversidad eran invariable molde de monstruosidad, y hechos de injusticia son atribuidos a muchos lisiados y deformados de Europa y de Asia. En la historia, la religión, el folclore y la literatura abundan cuentos de deformes que han alterado el curso del mundo. Goliath, Caliban, Frankenstein, Glucoser, Pompous y Cassier Wilhelm son apenas algunos de forma mundial. El nacimiento de un chico anormal era considerado una desgracia y el chico mal formado era abandonado y moría. Si por casualidad uno de ellos sobrevivió, era siempre mirado con desconfianza. La sociedad lo evitó debido a su deformidad y una familia estaba siempre avergonzado de la maldición puesta sobre ella. De vez en cuando, uno de estos desdichados eran llevados a la corte por ser burlado y ridiculizado para la diversión de los nobles. Otros fueron dejados a su suerte para pedir, robar o morir de hambre. El amor por la belleza es un sentimiento profundamente arraigado que se remonta al principio de la civilización. La repulsión que nos causan los anormales, los mutilados, es el resultado del largo condicionamiento de nuestros antepasados. La mayoría de los freaks tienen pensamientos y emociones normales. Su vida es verdaderamente trágica
trágica. Ellos son forzados a vivir una vida normal, por lo tanto, ellos han establecido un código de ética para protegerse de las críticas de la gente normal. Sus reglas son rígidas, estrictas, y el daño de uno es el daño de todos. La alegría de uno es la alegría de todos. La historia que será revelada es una historia basada en los efectos de este código en sus vidas. Nunca una historia así fue filmada, porque la ciencia moderna eliminó rápidamente los errores de la naturaleza del planeta, humildemente por las muchas injusticias hechas a esta gente. Ellos no tienen el poder de controlar sus vidas. Nosotros presentamos la historia espantosa de anormales y de indeseables. Ni estas palabras ni ninguna otra harían cambiar lo que se avecinaba. La película se estrenó y las críticas no se hicieron esperar. La mayoría eran negativas. Hubo muy poco apoyo y esto se reflejó de igual forma en taquilla. Fue un desastre. En algunas zonas hubo recaudaciones aceptables, pero más que nada era por el morbo que generaba. Aún así, no bastó para que fuera un éxito, por lo que fue retirada de cartelera y en Reino Unido estuvo prohibida por 30 años. Tras este desastroso resultado, la MGM vendió la película a Dwayne Spurs por un periodo de 25 años por $50,000 y así empezó a circular el filme de manera clandestina en lugares especializados para producciones morbosas. Por el lado de Browning, su carrera se fue en declive. Había perdido su reputación, ya no le darían luz verde para todo lo que quisiera hacer, pero lo peor de todo, su obra máxima se había convertido en un rotundo fracaso. ¿Recuerdan que en el video pasado les dije que le había pasado lo mismito que a Dreyer? Pues aquí está su respuesta. Tras la salida de Freaks, Browning hizo otras 4 películas en un periodo de 8 años, retirándose en el año de 1939. Así habría llegado el final de su carrera y su mayor obra quedando en el olvido absoluto. ¿Y ahora qué? Bueno, en los años 60 el mundo otra vez estaba transformando, esta vez de la mano de la ola del movimiento hippie, donde la mente de las personas era más abierta y la sociedad se volvía un poco más tolerante. Esto resultaría perfecto. En la 23ª edición del Festival de Cine de Venecia, que fue del 25 de agosto al 8 de septiembre de 1962, fue proyectada la película Freaks, y finalmente esta cinta habría tenido su redención. Fue aclamada tanto por el público como por la crítica. La elevaron a la categoría de obra maestra. Browning habría limpiado su nombre. Él siempre tuvo razón, definitivamente un adelantado a su época. Y ustedes pensarían que a partir de esto todo iría bien. Pues no, todo siempre va a mal. Browning moriría un 6 de octubre de 1962 por un cáncer de laringe. Un mes le duró el gusto a Browning de saber que su obra maestra finalmente había sido reconocida. Pero bueno, al menos creo que tuvo el gusto de saberlo. Por lado de la productora, la MGM, tanto que se había desentendido del filme, pues al ver que ahora era reconocida positivamente, la volvió a adoptar, sacando ediciones especiales que consiguieron nuevos fanáticos. Llámalo hipocresía, pero independientemente de ello, al menos hizo que la película permeara en el mundo y en la historia. Pasamos entonces a los datos curiosos. Lost Media. Originalmente la película duraría 90 minutos, pero debido a la mala recepción de esta, se tuvo que censurar, recortando así 30 minutos del material original, dejándonos con una versión solo de 64 minutos. El material recortado ahora es considerado Lost Media. Las personas que llegaron a ver la película completa dicen que estas escenas recortadas fueron una que otra escena cómica, escenas que profundizaban más en la relación de Venus y Frozo, escenas del creciente odio entre Venus y Hércules, y la escena final donde la persecución de Cleopatra era más larga, y también que los freaks perseguían a Hércules y lo mostraban castrado. Eso es lo que se dice, pero no está confirmado, por eso es Lost Media. Música. Freaks fue sin duda alguna un antes y un después en toda la cultura. No solo se quedó en el aspecto cinematográfico, sino que también trascendió al musical, como por ejemplo David Bowie. En el 8º álbum de estudio de David Bowie, llamado Diamond Dogs, en la segunda canción del álbum de título homónimo, hace referencia a la película Freaks de Todd Browning. Ya, cuidado con el copyright. Y también la banda Ramones en su álbum Leave Home, en la canción Pinhead, es una obvia referencia y tributo a la película de Browning. Ya. Mucho. Referencias. Freaks se convirtió en una película de culto, se volvió icónica, por lo que no es raro que sea referenciada y mencionada en varios productos audiovisuales. Lo podemos ver en El Lobo de Wall Street. También en el episodio 14 de la 5ª temporada de South Park, igual con el Google Gap. Hey, let's make Chris and Linda an official part of the group. Yeah! All right. One of us, one of us. Google gobble, Google gobble, one of us, one of us. Google gobble, Google gobble, one of us, one of us. En The Big Bang Theory, en el episodio 7 de la 2ª temporada, con el One of Us. Look, Penny, I wish I could be more lenient with you, but since you've become a permanent member of our social group, I have to hold you to the same standards as everybody else.
Congratulations, you're officially one of us. One of us. One of us. En el episodio 6 de la tercera temporada de Los Soprano, la película es mencionada. You okay? I went over to see that movie over at the student union. Old, like, horror film or something, Freaks. Todd Browning, 1932. En Los Simpsons tienen verdad historia. Primeramente, referenciada en un corto llamado What Maggie's Thinking, emitido el 11 de octubre de 1987. Gooba gooba gaba. You're our little sister. Gooba gaba, gooba gaba. One of us, one of us. Después, en el capítulo cuarto de la primera temporada llamado There's No Disgrace Like Home, emitido el 28 de enero de 1990. Homie, get in the car. This is where you belong. Yeah, Homer. Room for one more. One of us, one of us, one of us, one of us. Y por último, en el segundo capítulo de la 25ª temporada, La Casita del Horror 24, emitido el 6 de octubre de 2013. En la introducción podemos ver a Johnny Eck y a Slitsy por unos pocos segundos. Y en el tercer acto de este mismo episodio podemos ver un homenaje completo a la película de Freaks. To you, Marge. Now you are one of us. One of us. Goo goo goo. One of us. Goo goo goo. En este siguiente punto no estoy del todo seguro que sea una referencia, se los dejo a su interpretación. Pero en Toy Story, en la escena final, cuando los juguetes empiezan a salir de la tierra y el lodo y se arrastran hasta Sid, podría ser una referencia al tercer acto de Freaks. Bueno, hay muchísimas más referencias y menciones y tributos acerca de esta película, pero si mencionamos cada uno de ellos no acabaríamos nunca. Conclusión, ¿qué más les puedo decir? La película es una obra maestra, adelantada a su tiempo, fomentando la inclusión cuando no era ni siquiera fundamental para ser reconocido en la industria, rompiendo paradigmas, promoviendo la aceptación y la empatía con las demás personas, aun así estas sean diferentes a nosotros. Todo esto mezclado con la mente macabra de Browning no hizo más que enfatizar más el mensaje. Browning hizo una película de terror que no daba miedo, sino que horrorizaba. Y una de las cosas más importantes del cine es precisamente eso, las emociones y los pensamientos que puede generar, y Browning lo consiguió con creces. Esta película no brilla por su fotografía, su banda sonora, su elenco tan particular o cualquier otro motivo que se les ocurra. Por lo que realmente brilla esta película es por su narrativa, su historia y su mensaje. En lo particular, sus actuaciones me gustan mucho. Son demasiado teatrales y siento que le dan un toque fancy. La interpretación de Baklanova me encanta. Y por otro lado, Slitsy brilla por sí solo. Esta película es en extremo hermosa, la amo. No me queda más que decir que... no puedo eludirlo. Esta creación encarna genuinamente el arte cinematográfico. Eso sería todo, gente. Muchas gracias por ver. Espero les haya gustado, pero no me quiero ir sin antes agradecer a estas lindísimas personas por ayudarme con el video que ustedes vieron como introducción. En serio, muchísimas gracias. Recuerden que en la descripción les dejo todas las fuentes de donde extraje la información. Nos vemos en una próxima edición. Chao.